La colección Crónicas del Alba, editada bajo el patrocinio de la Diputación General de Aragón, es una editorial de letras que intenta llenar un hueco en la estructura editorial aragonesa, puesto que hasta este momento no había ningún soporte de tipo estructural para las letras aragonesas o para los autores de las letras aragonesas. Concretamente, intentamos con esta colección que los escritores, tanto de novela como de teatro, como de cine, o incluso los que se dedican a diarios, tengan su posibilidad de editar en Aragón, y así evitar que vayan a otras zonas donde el soporte editorial es mucho más amplio o mucho más fructífero. Concretamente, la colección Crónicas del Alba surge en junio. Salimos con 5 títulos para asentar la colección, y salimos con 5 títulos de nombres ya asentados dentro del panorama nacional, como por ejemplo son Javier Tomeo, Ignacio Martínez de Pisón, José María Latorre, Alfredo Castellón o Gabriel García Badel. Próximamente vamos a sacar 2 nuevos títulos, que son Javier Sebastián, que acaba de publicar en Versal, y José Luis Rodríguez, que fue recientemente premio Ciudad de Valencia. La colección se acompaña siempre de una serie de, vamos a llamarlo, de una serie de dibujos, o está ilustrada por una serie de autores también de la tierra aragonesa, y lo que se intenta es unir las 2 facetas, tanto la literaria como la artística, en una sola idea cultural, que es concretamente esta colección. En la periódica lista de libros de poesía más vendidos en España, que nos confecciona Cegal, tenemos en esta edición, ocupando el 5º puesto, No despertéis a la serpiente, de Shelley. El 4º es Para Agenda, de José Hierro. El 3er puesto lo ocupan las poesías completas de don Antonio Machado. El 2º, el poema a la duración, de Peter Handke. Y el 1º lo vuelven a ocupar los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Uno de los libros más controvertidos que podríamos elegir a un mes vista de 1992 es este que escogemos hoy para sugerirles su lectura. Se llama La conquista de América, el problema del otro, y está escrito por Svetan Todorov, a quien intentaremos entrevistar en breve. Se trata de un análisis muy especulativo, muy doloroso y mucho más aleccionador acerca de lo que ya enuncia el título, y ofrece, además, una posibilidad cuya eficacia puede multiplicarse ahora que las Indias son noticia, la del replanteamiento moral, no para concluir con un juicio sobre los otros, sino para aplicarlo a nuestras personales decisiones del presente. Mis animales preferidos eran las lagartijas, las arañas, las escolopendras, los grillos, las hormigas, todos los que no hacen ruido cuando se les mata. ¿Se trata, Emilio, en la primera aventura de tu primer libro escrito o solo de tu primera publicación? Es el primero publicado. Llevo escribiendo, no tanto como Borges, que empecé a escribir a los 5 años, o dice él, pero vamos, llevo escribiendo bastante tiempo. Yo calculo desde los 15 años, una cosa así, ya empecé a garabatear Sí. papeles, y siempre de una manera suelta. Y este es el primero que se publica, sí. ¿Que eran como cuadernos de notas o así? ¿O? Sí, he escrito mucho papel suelto, anotaciones diarias y cosas así. Para... También cuentos, perdona. Sí, sí, sí. Cuentos, pero casi siempre son cosas muy cortas, cosas ¿Poemas? muy cortitas. Poemas, con los poemas no me atrevo, me parece no estoy dotado. Tampoco sé si para la prosa. Y aparte de cuentos, ¿has escrito notas para, por ejemplo, una novela o una historia larga? Sí, tengo recogidos bastantes anotaciones para por lo menos 2 o 3 historias largas en las que estoy ahora. Una de las impresiones al leer la primera aventura es que está escrita también a base de anotaciones, de cuentos que fueron escritos en distintos momentos. ¿Es así o...? Sí, están escritos a lo largo de bastante tiempo, sí. ¿Cuándo, por ejemplo, el primero? A ver, si te acuerdas. Sí, el primero yo creo que hace como 4 años, una cosa así. Estaba haciendo la mili y fue una especie de desfogue, un poco burro, el primero fue. Y luego fueron apareciendo, saliendo del boli, pues
a lo largo de 2 años, una cosa así. Unos muy rápido, otros mucho más lentos. Cuando escribías estas historias o estas notas, ¿sabías que ibas a unirlas después o eso fue otra historia diferente? Sí, sí, tenía pensado darles una cierta unidad, aunque no sabía muy bien cuál iba a ser, tenía pensado hacer un todo con ellos. ¿Y recuerdas qué era lo que te interesaba en aquel momento o por qué te interesaba escribir eso en ese momento? No lo recuerdo muy bien. No sé. A lo mejor había conversaciones con amigos en las que de repente aparecía alguna anécdota de la infancia, entonces te pones a pensar y dices, esto se puede utilizar. Si se cambia algo, si se fantasea un poco, puede tener una utilidad literaria. Sí, puede ser. ¿Y cómo has sabido, por ejemplo, qué era lo que te cabría y lo que no te cabría dentro de esta historia? El criterio que seguí, porque al principio escribí muchos de corrido, muchos episodios y muchos papeles sueltos. Entonces después lo que me fijé sobre todo era en el tono, porque había algunos que no estaban escritos en el mismo tono. Algunos tuve que adaptarlos a ese tono entre humorístico y entrañable con algunos personajes. Y fue eso, o sea, el tono fue lo que decidió la unidad de todo. Porque el libro está escrito desde dentro de la infancia, dice por lo menos la contraportada, y yo creo que es cierto. Hasta cierto punto, por lo menos, ¿no? Sí, todo lo dentro que te puedes meter desde esta edad, distancia, ¿no? Claro. No sé, es bastante difícil. Te pones a recordar y tratas de meterte. Lo que pasa es que muchas veces es imposible. Trabajas con recuerdos de hechos, sobre todo, y lo que se pensaba o se sentía es casi un poco invención, porque no lo recuerdas bien. ¿En qué medida es solo recuerdos o hay también invención? Hay un fondo de recuerdos, sí. Lo que pasa es que está todo muy enfollonado, muy mezclado, muy cambiado. Hay episodios, de casi ningún episodio se puede decir que haya ocurrido así, o de ninguno. Algunos menos que otros, vamos. Por ejemplo, hay uno en el que los amigos levantan que es muy divertido, ¿no? ¿Te acuerdas? Es uno que deciden ir al campo Sí. a hacer un juego que consiste en concentrarse. Cuando van 5, uno de ellos tiene que tenderse en el suelo y los otros 4 tienen que concentrarse y levantar al uno que está tendido con un dedo. Sí. Eso es falso. Ese parte de un recuerdo más o menos parecido. Lo que pasa es que, claro, está fantaseado, porque es que eso no hay quien se lo crea, claro. Lo que pasa es que hay que darle cierta verosimilitud, sí, ¿no? Para que se lo parezca. A pesar de ser el relato de una infancia, en la primera aventura hay una manera de mirar las cosas que es también, o por lo menos parece estar dirigida a gente mayor más que a gente pequeña, ¿no? La pregunta es, ¿qué sentías cuando escribías, por ejemplo, los episodios en los que los animales son tratados con bastante crueldad? Con los que eran auténticos recuerdos, intentaba no sentir nada. Trataba solamente de describir exactamente lo que ocurría, lo que se hacía con ellos. Los que son inventados, pues me parecían tan exagerados que lo único que sentía era risa, casi. Con algunos intentaba también provocar un poquito. Estaban dirigidos a algunas personas, algunos conocidos, un poco mojigatos en algunos aspectos, y estaban intentando provocar un poquito. Pero sabiendo en todo momento que eran ficciones. ¿Y esos conocidos tenían que ver con los personajes mismos o no? ¿O eran conocidos de posteriores en tu...? Sí, conocidos posteriores. Porque los personajes en los que se inspira el libro son de la bastante remota infancia y con los que perdí el contacto hace bastante tiempo. Hablando de historias terribles y de crueldades, ¿la historia del retrasado mental y su madre borracha era cierta o no era cierta? No, no es cierta. No es cierta. ¿Te la has inventado? Es inventada, sí. Pues es toda. terrible.
Sí, sí, no, la impresión que da era toda la contraria. Vamos, a mí me dio la impresión de que era real. Hay un personaje, el personaje del retrasado puede estar inspirado en un personaje real, pero todas sus circunstancias familiares y personales no tienen nada que ver con él. ¿Cómo podríamos presentar el libro a quien todavía no lo ha leído y puede interesarse por él? Quiero decir, se trata de una novela en la que cuentas tu infancia o la infancia en determinado momento en España, o es otra cosa. Se trata de... Lo que he tratado era de reflejar una infancia, aunque fuese un poco inventada, pero a la vez tratando de reflejar un momento que fue la infancia que yo viví. O sea, reflejar un ambiente y con ese ambiente, en ese ambiente meter historias, un poco mezcla de invención y recuerdos. ¿Y cómo se consigue la sensación de verdad que desprende el libro? Pues no lo sé, un poco complicado. Yo no sé si tiene sensación de realidad o no el libro. Yo no sé si de realidad, de verdad profunda, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la teoría de que es el riesgo que corres al escribir determinadas cosas, como por ejemplo los textos cortos, que son muy líricos, como el que hemos leído al comenzar esta entrevista y leeremos luego al final otro parecido. Pero no lo sé, ¿no? Pero la verdad, por lo menos para mí, es eso, ¿no? No sé, yo creo que la clave estuvo en dar con el tono. Al principio, cuando empecé a tantear a ver qué tratamiento iba a dar a todas las historias, no conseguía dar con el tono. Todo, aun los que eran recuerdos puros, que no tenían nada de invención, sonaban un poco falsos. En el momento en que di con el tono con el que quería escribir todo, iba saliendo todo, hasta lo más fantástico. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de incluir entre capítulos que son narrativos y largos esos pequeños apuntes, a veces muy líricos, con los que interrumpes determinadas historias? Había una serie de anotaciones que yo tenía que eran de carácter intemporal, así como los episodios se mueven en una línea del tiempo, los otros eran cíclicos o que se podían repetir en cualquier momento. Entonces quería combinar eso, lo que se podía repetir con lo que ocurría puntualmente. ¿Y qué criterios seguiste para introducirlos en un lugar y no en otro, ese tipo de notas? Tiene una ordenación, los episodios tienen una ordenación estacional, empiezan con el invierno, pasan a la primavera, verano y acaban en otoño. Y ese fue el mismo criterio. Trataba más o menos de localizar en qué momento se podían sentir las sensaciones que se dan en las notas o esa serie de cosas. Me has contado antes de la entrevista que tuvo una ordenación, primero el libro y luego fue reordenado. ¿Por qué no nos cuentas las diferencias que había entre una y otra ordenación? Bueno, era muy ligera. Era sobre todo al principio. Había colocado 3 o 4 de los episodios al principio y me parecía que no tenía la fuerza suficiente como para engancharte en la lectura. Y sobre todo lo que hice después de esa primera ordenación fue cortar, fue mutilar mucho, porque me parecía que sobraba demasiado. Y la labor fue sobre todo de corte, de poda. De poda, sí. ¿Y no has tenido en cuenta modelos literarios anteriores? Yo no sé, por ejemplo, Alfanjuí o algunos de estos libros que están escritos al borde de la infancia por un lado, pero dirigidos también hacia mayores. Conscientemente no. A lo mejor ha salido algo de una manera inconsciente, pero no tenía un modelo en la cabeza que yo dijese que iba a seguir. Tampoco me preocupaba demasiado, o sea, la técnica... ¿Estás escribiendo ahora alguna otra novela o otra serie de historias? Estoy trabajando en 2 cosas a la vez. Una es una cosa que no sé si es una novela o qué es, todavía no se sabe, que es una especie de puzzle con fragmentos o con simultáneas un poco mezclados. Es un poco confuso, todavía no lo veo yo muy bien. Y luego estoy también con relatos independientes y breves, que es lo que casi siempre he hecho. ¿Habías publicado antes alguna otra cosa en revistas literarias o...?
nada. ¿Nunca? No había publicado nunca. Es la primera vez que lo intentas, además, ¿no? Sí. Para publicar. Sí, bueno, había enviado cuando era joven algún cuento a algún concurso, cosas así, convencido de que iba a conseguir algún premio, pero pocas veces además, y nunca conseguí nada. Y la publicación de esta primera novela tuya fue porque, según me has contado antes, enviaste 10 originales a distintas editoriales y te contestaron de Seix Barral, ¿no? Sí. Fueron los únicos que te contestaron y te publicaron. Bueno, contestaron todas las editoriales. Ajá. Lo que pasa es que Les Seix interesó. Barral fue la única que se interesó. Unos contestaban de una manera neutra, otros un poco elogiosa, animándote, y otros casi rechazándote. De plano. Sí. Tú eres licenciado en Filología y te lo pregunto, vamos, para introducir la siguiente pregunta, que es el tipo de lecturas que prefieres. Antes me has dicho, antes de la entrevista, que lees muy desordenadamente, pero me importa que, por ejemplo, me digas los últimos libros que has estado leyendo o eso. Siempre son una información. Pues ahora estoy leyendo, por ejemplo, una cosa sobre el simbolismo del dragón. Siempre son cosas muy descolocadas, no tienen ninguna relación una con otra. Son lecturas de Cuesta Moyano. Vas a la Cuesta Moyano, ves una mesa con un libro que te parece curioso y lo coges. Y aparte alguna novedad de literatura. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, La Escuela de Platón, que comentábamos antes, de Sabater. Leí también hace un mes o así una novela de Pilar Nasarre, que se titula El último concierto. No sé, procuro leer literatura, cuando leo literatura española, literatura de la más reciente y de gente poco conocida, para saber qué es lo que se hace. Y clásicos y eso, después de haber hecho filología, ¿no? Sí, ya los leí bastante, aunque son tantísimos los clásicos que hay que no acabas nunca. Pero los narradores de los siglos XVI y XVII españoles son impresionantes, son maestros. Sin embargo, me decías también antes de comenzar la entrevista, que te gustaba leer bastante literatura traducida, ¿no? Sí, es verdad. Me parece que la literatura española suena muy bien en general, pero no hay argumentos lo suficientemente fuertes como para engancharte. No son narraciones que luego tú puedas contar a otra persona. Eso pasaba en los siglos de oro. Lo que pasa es que después se perdió y eso fue a otros lados. Me gusta sobre todo la literatura escrita en lengua inglesa, norteamericanos, ingleses, y yo creo que a lo mejor se nota un poco en el libro. Sí. Querías decir, cuando has dicho que en el siglo de oro ocurría lo contrario, es decir, que había historias que contar, ¿no? Yo creo que sí, Claro. sí. Había mucha más narración. O sea, tú acabas de leer un libro de un narrador clásico y lo puedes contar a otra persona. Y ahora es muy difícil. Coges una novela y no sabes qué es lo que tienes que contar, qué es lo que se puede contar ahí. Son novelas, pero no son narraciones puras. Cuando estás escribiendo, una última pregunta, y que es también una pregunta sobre la primera aventura. Cuando estás escribiendo los detalles, digamos, desagradables, o las historias desagradables dentro del libro, ¿qué mecanismo mental tenías como para incluirlas? Quiero decir, si estamos hablando de el interés del lector y todo eso, parece en principio, ¿no?, que una historia no debe tener detalles demasiado desagradables, como por ejemplo el caso del chico este que hemos comentado antes, que era retrasado mental y su madre un poco borracha y muere y todo eso, que ustedes, señores, se enterarán si leen el libro, que es realmente muy interesante. Y no sé, la pregunta es ¿cómo, o sea, qué te hacía incluir ese tipo de historias dentro del libro? Bueno, yo creo que sí que atrae, ese tipo de detalles. Por supuesto, ¿no? Sí que atrae. No sé, en los que eran invenciones trataba de aumentar lo desagradable, para hacerlo más, no atractivo, porque puede que no sea atractivo, pero más llamativo, sobre todo. Tenía un canguro, un tigre, un rinoceronte, un león, un ciervo, un gorila, una jirafa. Figuras concretas, de plástico, que tantas veces tocaron estas mismas manos. La relación entre cómics y literatura no está traída por los pelos. Eso al menos es lo que piensan los de la revista Cómics y Literatura y gran parte de los muchos millones de lectores que tiene repartidos por el mundo Asterix.
Asterix acaba de cumplir 33 años y coincidiendo con su aniversario, los afortunados editores del personaje han puesto en el mercado librero el volumen que hace el número 29 de su serie de aventuras. El álbum titulado La Rosa y la Espada sale con una tirada de 6 millones de ejemplares en toda Europa, ya que es un galo transnacional y políglota que habla 40 idiomas, incluido el latín, y aparece en los más variopintos países. En España, la primera edición es de 100.000 ejemplares en castellano y 25.000 en catalán. Un negocio rotundo. El primer día de lanzamiento del último álbum de Asterix, en nuestra librería tan solo se vendieron más de 200 ejemplares. Eso da muestra, yo creo, del espectacular boom que ha tenido este 29 álbum en el mercado. El perfil actual de nuestros compradores o del comprador de Asterix pues viene a ser básicamente, yo creo, el que tiene los anteriores álbumes y quiere completar una colección, en algunos casos ya con cierto nerviosismo, ya que cada 3-4 años, en los últimos años, es cuando está apareciendo un álbum. Y bueno, y sobre todo ya a estas alturas, en nuestro país también, Asterix y Obelix son más media. Todo el mundo se quiere apuntar a tener en su biblioteca una colección de Asterix. ¿Tú qué opinas? En esta última aventura, los irreductibles galos de la aldea de Abraracurcis se ven azotados por la plaga del feminismo, que llega a la aldea impulsada por Magistra, una educadora procedente de Lutecia y que incluso perturba a una centuria de matronas romanas que también sitian a la heroica aldea. Fundamentalmente, Asterix es un buen invento comercial. Es un producto, yo creo que sobre todo en ese producto la marca fundamental, el rasgo decisivo es el del guionista, René Goscinny, porque el dibujo de Uderzo es interesante, es un dibujo correcto, pero no es nada decisivo, tiene un nivel puramente digno. Pero Goscinny se supo imprimir una auténtica visión divertida, incisiva, crítica, una especie, como se ha dicho muchas veces, de traducción al mundo de la historieta del universo ideológico de Gaulle, aunque esta no fuera la intención del guionista, es igual. De hecho, se convirtió en la mejor expresión satírica de la grandeur. Una vez desaparecido Goscinny, el producto quedó un poco en el aire, aunque Uderzo hizo una buena labor para prolongar los inventos que ya había hecho su compañero, y sobre todo ha conseguido algo que me parece fundamental, y es la permanencia en los gustos del público. Exagerar, pasar de ahí y convertirlo en un fenómeno cultural cuando hay otras invenciones en ese ámbito del cómic, me parece un poco excesivo. Como todos los grandes éxitos populares, la serie ha dado origen a todo tipo de productos comercializables. Desde 6 películas difundidas por cine y televisión hasta un espectáculo circense y la creación cerca de París de un parque de atracciones donde los personajes campean por sus escenarios naturales acompañando a los visitantes y retratándose con ellos. Y así las cosas, y después de 33 años de resistir al Imperio Romano, cabe pensar que muchos franceses en su fuero interno dudarán que la Galia fuese romanizada del todo. El éxito de Asterix es que, la sutilidad de Asterix es que Asterix, que es algo sobre Francia, pero no es nacionalista, porque los héroes de Asterix son antihéroes. No en los guiones es una permanente burla sobre los franceses. Y a los franceses les encantan burlarse de sí mismos. La semana pasada, en la ceremonia de ingreso en Bellas Artes, Evelio Estefanía, en su discurso de contestación, dedicó unas palabras a tu madre. Una mujer dijo que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Señor Delibes, en primer lugar, muchísimas gracias por su libro y por compartir su casa y su tiempo con nosotros, de verdad. Pero realmente, en este caso, soy yo el agradecido. El hecho de que ustedes se hayan desplazado hasta Valladolid para charlar un rato y un honor. Es de agradecer por mi parte. ¿Ha sentido usted, poco antes o poco después de enviar las pruebas a imprenta,
antes de que el libro se publicase, que había algo, una palabra, un giro que no era verdad dentro de la ficción, quiero decir, que no resultaba verosímil? Más que una palabra o un giro sobre la verosimilitud, siempre ha habido una gran duda en torno a este libro, a todo él, ¿verdad? Desde el momento en que lo concebí, en que decidí hacerlo y en que lo hice. De manera que siempre, a pesar de que el editor y mis hijos me apoyaban y estaban conformes, yo he estado muy dubitativo, con mayores dudas que nunca. Porque la verdad es que los sentimientos no parecen que sean muy ficticios, ¿lo son? No, claro que no pueden ser ficticios. Quizá haya alguna ficción, vamos, la hay de hecho, en la recreación de los personajes físicos. En este caso he partido de una persona física para rellenarla después con mi invención. Y en otras novelas lo que suelo es partir de un personaje de invención para llenarla con detalles autobiográficos. De manera que he cambiado el punto de vista. ¿Qué ha sentido usted más cuando estaba escribiendo a lo largo del periodo en el que ha estado escribiendo la novela? ¿Placer, liberación, dolor, culpa? Mire usted, lo del dolor sí lo he sentido tan fuerte a lo largo de tantos años que no he sido capaz de enfrentarme con el problema a pecho descubierto. He tardado 15 años en hacerlo. Y en la primera redacción le confieso, o por lo menos en las primeras páginas, que sentí un dolor intenso. En fin, creía que me iba a imposibilitar el escribir el libro. Pero a medida que la cosa avanzaba y tuve que preocuparme de la técnica del libro, de la infraestructura, del estilo, etc., tomé una cierta distancia de lo que estaba narrando, ¿verdad? Y pude hacerlo más tranquilamente. Placer, claro, absolutamente ninguno. Para las personas de mi generación, los sentimientos que se plasman o que se expresan en el libro son extraordinarios en el sentido en el sentido primero de la palabra, en el de no normales, no ordinarios, no comunes. Y lo más extraordinario yo creo que es el modo en el que están expresados, es decir, sin ninguna afectación. La pregunta es, no sé si estoy siendo, perdón con ustedes, señores, pero no sé si estoy siendo un poco descortés con las personas que no han leído todavía el libro, tienen esa enorme suerte de no haber leído todavía el libro porque pueden leerlo. Voy a intentar resumir por lo menos lo que podría ser en principio para mí el libro en resumen. Es la historia que un padre cuenta, un viudo cuenta a su hija, a la hija que más se parece a su mujer, su madre, la historia, las relaciones y los sentimientos que les unían. ¿Le parece adecuado? Puede corregirme si quiere. No, esto es correcto, sí, más o menos es esto. Sí. Es también una historia de amor contada a un hijo. Sí, quizá lo que no es el mayor parecido, porque yo creo que tengo 3 hijas y la madre está repartida entre las 3. Es decir, que en una veo el sentido del humor, en otra veo su exquisito gusto y en otra veo sus inquietudes intelectuales. De manera que yo creo que el parecido hay que dejarlo en todo caso en la ficción. Hay que dividirlo, sí, en la ficción quizás sea así.